Michael Heinrich, La ciencia del valor, prefacio a la edición italiana de 2023. Menciona Heinrich que la primera edición de este libro fue publicada en 1991, el cual consistía en el texto, con algunas modificaciones, de su tesis de doctorado en la Universidad Libre de Berlín. En 1999 se publicó una edición ampliada y en 2022 se alcanzó la novena edición. El libro se ocupa de asuntos puramente teóricos, pero se elabora en un contexto político y social particular. Durante la década de los años 60 y 70 hubo un renovado interés por el marxismo en Europa occidental, en un esquema que buscaba liberarse del marxismo dogmático desarrollado en la Unión Soviética. En opinión de Heinrich, en buena medida la recepción de la obra de Marx y los debates eran bastante superficiales. Se acompañó además en la convicción de que la superación del capitalismo estaba cerca y en el desarrollo de un conjunto de propuestas políticas para realizar la revolución, como la lucha armada guerrillera, especialmente en Sudamérica, la formación de partidos políticos de corte leninista, la constitución de círculos revolucionarios en los movimientos sociales para radicalizarlos y en la vinculación a las instituciones para cambiar el sistema burgués desde adentro. En la segunda mitad de los años 70 se verificó que ninguna de estas alternativas había logrado los resultados esperados y se produjo una decepción. Se culpó la teoría de Marx y se produjo entonces un abandono del marxismo. Incluso se habló de una crisis del marxismo. Considera Heinrich que el rechazo del marxismo se fundamentó también en una recepción superficial de Marx. En la ciencia económica establecida, la teoría de Marx no gozaba de buena reputación, y en particular se le criticaba su incapacidad para resolver ciertos problemas formales como la transformación de valores en precios de producción. En el campo de la sociología y de la historia se acusaba al marxismo de economicismo y de determinismo histórico. La tesis de Heinrich se centraba especialmente en la crítica marxista de la economía, y se dirigía principalmente contra las distintas variantes del abandono de la teoría de Marx. Pero al mismo tiempo, se reconocía que no todas las críticas eran injustificadas, interpretaciones erradas o basadas simplemente en malas intenciones. Consideraba Heinrich que debería haber algún fundamento en los textos de Marx para dichas interpretaciones erradas. De otra parte, observaba Heinrich que en los propios autores marxistas en muchos casos se llegaba a interpretaciones completamente opuestas que se basaban en las citas correspondientes. Plantea Heinrich que una parte de estas posiciones contradictorias se debía al hecho de que los críticos de Marx, pero también algunos marxistas, combinaban afirmaciones y textos de Marx provenientes de periodos completamente distintos, sin tener en consideración el contexto y presentándolas como la teoría de Marx. Pero las contradicciones se referían también a textos específicos, como por ejemplo la teoría del valor formulada en el Capital. La sospecha de Heinrich era que una parte de las diferencias en la interpretación se debía a ciertas incoherencias y ambivalencias en la exposición de Marx, lo cual a su vez se debía al hecho de que su trabajo representaba, por un lado, una revolución científica con relación al campo teórico de la economía política, pero al mismo tiempo permanecía enredado en dicho campo. Desde esta perspectiva era necesario examinar en forma articulada los textos de Marx para identificar si en su crítica a la economía política había incoherencias y ambivalencias que dieran lugar a dichas interpretaciones tan diferentes. Heinrich considera que efectivamente existen estas incoherencias y ambivalencias, pero que además había problemas en la concepción e interpretación de algunos economistas clásicos por parte de Marx. Para realizar su investigación, señala Heinrich, le fue especialmente útil la segunda edición histórico-crítica completa de la obra de Marx y Engels, Mega, publicada a partir de 1975. Menciona que en particular fueron muy importantes la publicación del manuscrito de 1861-1863 en forma completa, antes se había publicado solamente las teorías sobre la plusvalía, y el manuscrito publicado con el título de Adiciones y modificaciones al primer libro del Capital, diciembre de 1871 a enero de 1872. Este manuscrito contiene varias elaboraciones y precisiones sobre la teoría del valor. Adicionalmente, la publicación del manuscrito original para el tercer libro del Capital permitió abordar temas que en las ediciones anteriores no se habían tocado,
o solo parcialmente, como la teoría de las crisis, la teoría de la llamada ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Esto se complementó con la publicación en 2012 en La Mega de la sección sobre el capital y los trabajos preparatorios, dentro de la cual se incluyeron 4 manuscritos sobre el vínculo entre la tasa de plusvalor y la tasa de ganancia, que indican que Marx, hacia finales de 1870, dejó de hablar de la ley de la caída tendencial de la tasa